En el primer video hablamos del Crashtor, del Iceman, del Profesor y del Honey Badger, apodos que resumen en una o dos palabras lo que cada piloto era de verdad. Surgieron del paddock, de los fanáticos, de los propios pilotos, y en todos los casos dijeron algo sobre esas personas que ninguna entrevista ni ningún comunicado de prensa hubiera podido decir de la misma manera. Hoy va la segunda parte, con más nombres, más historias y algunos apodos que son tan buenos que cuesta creer que surgieron de manera orgánica y no los inventó un equipo de marketing. Empecemos por uno que en realidad tiene dos apodos completamente distintos y ambos son perfectamente precisos. Fernando Alonso es el Nano para los fanáticos más cercanos, un diminutivo que viene simplemente de Fernando y que lo acompaña desde sus años en el karting en Oviedo. Pero el apodo que define su carrera en la Fórmula 1 es Magic Alonso. Y la historia de cómo se ganó ese calificativo es la historia de un piloto que durante años hizo cosas con coches mediocres que ningún análisis técnico podía explicar del todo. Cuando tenés el mejor coche, ganar es extraordinario, pero tiene una explicación. Cuando terminás cuarto en un coche que debería terminar décimo, carrera tras carrera, temporada tras temporada, algo está pasando que va más allá de la técnica. Los ingenieros que trabajaron con Alonso describieron repetidamente la misma experiencia. La telemetría mostraba que hacía cosas con los neumáticos y con los frenos que otros pilotos no podían replicar incluso cuando se les explicaba exactamente qué estaba haciendo. No era solo instinto, era un nivel de sensibilidad sobre el coche que producía resultados que parecían imposibles dado el material. Magic Alonso no fue un apodo irónico. Fue la única manera que encontró el paddock de describir algo que no tenía otra explicación. Danny Kvyat tuvo una carrera en la Fórmula 1 que podría haber terminado de manera diferente si no fuera por un fin de semana en particular que lo definió para siempre. El piloto ruso llegó a Red Bull con buenas credenciales y en el Gran Premio de Rusia de 2016 golpeó a Sebastian Vettel 2 veces en la misma carrera, en las primeras vueltas, mandándolo a los boxes con daños y destruyendo efectivamente la carrera del alemán. 2 semanas después, Red Bull lo bajó al equipo junior Toro Rosso y trajo de vuelta a Max Verstappen. La decisión fue fulminante y el mensaje fue claro: el torpedo. Porque Kvyat llegaba a las zonas de frenada con una determinación que a veces era brillante y otras era exactamente lo que el apodo describe. El torpedo siguió corriendo en la Fórmula 1 varios años más, con altibajos, pero ese fin de semana en Rusia y lo que vino después quedó grabado en la memoria del deporte. Carlos Sainz tiene un apodo que en cierto sentido es el más sofisticado de toda la Fórmula 1 moderna, porque viene de una canción y describe algo muy específico sobre cómo conduce. Smooth Operator es el título de una canción de Jade, de 1984, y cuando el paddock empezó a usarla para referirse a Sainz, lo hacía porque su estilo al volante es exactamente eso, extraordinariamente suave. En un deporte donde los onboards de muchos pilotos muestran manos que se mueven constantemente, correcciones, ajustes, Sainz tiene inputs que parecen de otro planeta en términos de limpieza. Los neumáticos le duran más que a casi cualquiera. Su ritmo de carrera es consistente hasta el punto de ser casi mecánico. Y esa suavidad, que podría parecer pasividad, resulta ser una forma de velocidad que se hace más evidente en las últimas vueltas de una carrera, cuando sus rivales están degradando gomas y él sigue en el mismo ritmo que tenía al principio. El apodo lo acompaña desde sus años en Toro Rosso y se fue consolidando en McLaren y Ferrari. Es uno de los pocos apodos de la Fórmula 1 moderna que no viene de un incidente ni de una característica de personalidad, sino de algo puramente técnico. Carlos Reutemann fue uno de los mejores pilotos argentinos de la historia, un nombre que estuvo a un punto de ganar el Campeonato del Mundo en 1981, y su apodo era simplemente Lole, que no viene de ninguna característica dramática, ni de ningún accidente, ni de ninguna filosofía de pilotaje. Viene de una pronunciación infantil deformada de su propio nombre. De chico, en Santa Fe lo llamaban así. El apodo lo siguió toda la vida, y en Argentina, el nombre Lole tiene una connotación de afecto tan profunda que describir a Reutemann como Carlos resulta casi extraño para cualquiera que lo siguió en su época. Lole es de esos apodos que dicen más sobre la relación entre el piloto y su gente que sobre el piloto mismo. Sergio Pérez tiene 2 apodos y los 2 son completamente merecidos, aunque por razones muy distintas. Checo es simplemente el diminutivo mexicano de Sergio, nada más que eso,
y sin embargo se convirtió en uno de los nombres más reconocibles de la Fórmula 1 moderna en todo el mundo hispanohablante. Hay algo en ese apodo que transmite cercanía, que hace que el personaje parezca accesible de una manera que los apellidos rara vez lo logran. Pero el apodo que define lo que Pérez aportó al deporte en sus mejores momentos es el ministro de Defensa, y ese sí tiene una historia técnica concreta. Pérez desarrolló durante su carrera una capacidad de defender posiciones bajo presión que pocos pilotos en la historia moderna de la Fórmula 1 igualaron. No se trataba solo de cerrar espacios, sino de manejar los neumáticos en los tramos finales de carrera de una manera que le permitía mantener el ritmo justo suficiente para que el piloto de atrás nunca pudiera acercarse lo necesario para atacar en serio. Su actuación en Bakú en varios años fue el ejemplo más extremo, pero el patrón se repetía en circuitos de todo tipo. Red Bull lo aprovechó sistemáticamente en los años de dominio de Verstappen. Mientras el holandés abría la brecha delante, Pérez contenía cualquier amenaza desde atrás, manteniendo la estrategia del equipo intacta. Ministro de Defensa, porque era exactamente eso, el encargado de proteger lo que el equipo había construido. Y durante varios años fue extraordinariamente bueno en ese rol. Y cerramos con el más irónico de toda esta lista. Nico Rosberg ganó el Campeonato del Mundo en 2016. Fue compañero de equipo de Lewis Hamilton durante años en Mercedes. Le ganó el título con una actuación que en muchos tramos de la temporada fue simplemente superior a la del séptimo campeón, y se retiró 5 días después de ganar porque consideró que había logrado lo que quería y no necesitaba más. Todo eso merece respeto genuino. Y sin embargo, una parte del paddock lo llamaba Britney, como Britney Spears. El origen exacto varía según quien lo cuente, pero la esencia es que para muchos dentro del paddock, Rosberg era visto como un piloto que necesitaba las circunstancias perfectas para rendir al máximo, que cuando las cosas se complicaban tendía a quebrarse y que su imagen pública era más cuidada que su sustancia como piloto. La comparación era injusta en varios sentidos, especialmente vista desde hoy, con un campeonato del mundo en el palmarés, pero los apodos no son justos, son lo que el paddock piensa de verdad cuando nadie está grabando. Y ese era lo que muchos pensaban de Rosberg antes de que demostrara que podían estar equivocados. Lo que une a todos estos apodos, como en el primer video, es que ninguno fue diseñado. Magic Alonso surgió de lo que los ingenieros veían en la telemetría y no podían explicar. El torpedo surgió de un fin de semana en Rusia. Smooth Operator surgió de datos de degradación de neumáticos. Lole surgió de un chico en Santa Fe que no podía pronunciar su propio nombre. Y el ministro de Defensa surgió de años defendiendo posiciones en los tramos finales de carrera. Y Britney surgió de lo que el paddock pensaba en privado de alguien que después resultó ser campeón. En la Fórmula 1 podés controlar el coche, podés controlar la estrategia, podés controlar lo que decís en las ruedas de prensa. No podés controlar lo que la gente decide que sos. Los apodos son eso, la versión sin filtro de la opinión del deporte sobre cada uno de sus protagonistas. Contame en los comentarios si hay algún piloto con un apodo que no mencioné en ninguna de las dos partes y que merece estar en la lista. Y si querés seguir con este tipo de contenido, el último video que subimos está en pantalla ahora mismo.